Yo, Enoc, vi la traición celestial que encendió la guerra cósmica. Rompí el sello prohibido, liberando secretos que desafían cielo y tierra. Les advierto que la batalla final aún arde en vuestros corazones. En la historia de la fe existe un expediente clasificado. Un informe de batalla tan brutal, tan explícito en su violencia, que fue arrancado de los registros oficiales, por miedo a que la verdad fuera demasiado para los creyentes. Esto no es una historia sobre la creación, es la crónica de la primera gran guerra, una insurrección en los cielos que desató un infierno en la tierra y casi aniquila a la humanidad en su cuna. Habla de comandantes celestiales que desertaron, de un arsenal de conocimiento prohibido entregado al hombre como un arma cargada, y de los monstruos de pesadilla que nacieron de esa traición. Esto no es un evangelio, es un parte de guerra. Durante siglos fue ridiculizado como una herejía, un mito para asustar. Pero cuando los rollos del Mar Muerto fueron desenterrados de su tumba de arena, la verdad explotó con la fuerza de una bomba. El informe era real, antiguo y aterrador. Si estás listo para conocer la verdadera historia de la guerra que definió el cielo y la tierra, suscríbete a Entre Dioses y Sabios y prepárate. Esto no es para los débiles de fe. Hoy no abriremos la Biblia. Abriremos el capítulo que nos ocultaron. El profeta que nunca murió. Antes de que existieran los profetas, hubo un testigo. Un hombre de fe inquebrantable que no solo hablaba con Dios, sino que fue llevado detrás de las líneas enemigas para ver el conflicto de primera mano. Su nombre, Enoc. El Génesis apenas se atreve a susurrar sobre él. Caminó con Dios y desapareció. Pero no desapareció. Fue reclutado. El libro de Enoc es su testimonio, el informe de un corresponsal de guerra humano que fue extraído de la tierra y llevado al centro de mando celestial. Allí le mostraron los planos de la creación no como un milagro, sino como un mapa estratégico. Vio la inminente traición que estaba a punto de desatar un cataclismo. No regresó con parábolas, sino con inteligencia militar. Una advertencia tan cruda y directa que la historia oficial decidió que era demasiado peligrosa para ser escuchada. Pero, ¿qué puede ser tan terrible como para ser borrado de la palabra de Dios? La respuesta es simple: una conspiración que estaba a punto de estallar. Vigilantes traicionan el cielo. No fue un demonio solitario, fue un ejército. 200 de los guerreros de élite de Dios, una fuerza de observación conocida como los vigilantes, fueron desplegados en la tierra. Su misión, vigilar. Pero la proximidad al poder y a la fragilidad humana los corrompió. Liderados por el ambicioso y carismático comandante Semjasa, tramaron un motín. Esto no fue un simple desliz, fue una insurrección calculada. En la cima del monte Hermón hicieron un juramento de sangre, sellando un pacto que cambiaría el destino del universo. Tomarían esposas humanas, romperían el sagrado código genético celestial y forjarían su propio linaje, su propio imperio en la tierra. Abandonaron sus puestos, se declararon señores de un nuevo orden y declararon la guerra al cielo. Su primer acto no fue con espadas, fue con seducción, un arma mucho más insidiosa. Su pecado no fue la lujuria, fue la traición. Pero su verdadero crimen no fue la seducción. Fue el contrabando de un arsenal que sellaría el destino del mundo. Conocimiento que destruyó la tierra. La civilización humana no evolucionó. Fue armada hasta los dientes en una noche. Los vigilantes no vinieron a enseñar, vinieron a reclutar y equipar a un ejército proxy.
Azazel, el brutal lugarteniente de Semjasa, no enseñó metalurgia. Le dio al hombre el secreto del acero, enseñándole a forjar espadas, escudos y cuchillos. Abrió el primer arsenal de la tierra y desató la guerra entre tribus. Pero las armas no eran solo físicas. Otros comandantes rebeldes revelaron tácticas de hechicería, el uso de pociones para controlar mentes, cómo leer las estrellas no por astronomía, sino para predecir movimientos de tropas y desatar la guerra psicológica. Fue una transferencia de tecnología militar divina a una especie que apenas había aprendido a construir ciudades. Nos dieron el poder de los dioses, sabiendo perfectamente que nos aniquilaríamos con él. El precio de este salto evolutivo fue la paz eterna, y la primera consecuencia de su plan fue una abominación de carne y hueso. Gigantes devoran el mundo. De la unión prohibida entre los comandantes celestiales y las mujeres humanas no nacieron héroes. Nacieron armas biológicas vivientes, una monstruosidad que la Tierra no estaba preparada para soportar. Los Nephilim no eran simplemente gigantes, eran titanes, máquinas de matar de fuerza imparable y un hambre que no conocía límites. Esto no fue una plaga. Fue una fuerza de ocupación diseñada para aterrorizar y someter. Devoraron las cosechas, los animales, y cuando el mundo se quedó sin recursos, empezaron a cazar y devorar a los propios humanos. La tierra se convirtió en su festín privado y en su campo de batalla personal. Eran la infantería pesada del ejército rebelde, una fuerza de choque cuya crueldad y sadismo eran tan extremos que los gritos de sus víctimas atravesaron las dimensiones y llegaron hasta el trono de Dios. La humanidad estaba al borde de la extinción. El planeta estaba perdido. Se necesitaba un contraataque a escala global. Diluvio, aniquila todo. La respuesta del cielo no fue una negociación. Fue una sentencia de aniquilación. El gran diluvio no fue un simple castigo por la maldad humana. Esa es la versión censurada. Fue una operación militar de limpieza. Un bombardeo orbital diseñado con un propósito frío y específico, la erradicación total y absoluta de los Nephilim y de toda su línea genética contaminada. Fue la única arma en el arsenal divino capaz de purgar la plaga de la faz de la tierra y neutralizar a la infantería de los rebeldes. El Arca de Noé no fue solo un barco de rescate, fue un búnker de preservación, un arca genética para reiniciar la especie humana a su estado original, lejos de la corrupción de los caídos. Mientras el agua barría el mundo con una furia implacable, los vigilantes fueron cazados, capturados y encerrados en prisiones abisales, sentenciados por crímenes de guerra contra la creación. La primera batalla había terminado, pero el viaje de Enoch al corazón del conflicto apenas comenzaba. Enoch viaja al cosmos. Tras presenciar el horror en la Tierra, Enoch no tuvo una simple visión. Fue extraído. El libro narra su ascenso a través de los 7 niveles del cielo, no como un peregrino, sino como un activo de inteligencia siendo llevado al cuartel general. Escoltado por arcángeles de guerra como Uriel y Rafael, no vio maravillas místicas, sino la maquinaria del universo, los arsenales de hielo y granizo listos para ser desplegados, las turbinas que generaban los vientos huracanados, el mecanismo de precisión que movía el sol y la luna como piezas en un tablero de ajedrez cósmico. Era una visita guiada por la sala de máquinas de la creación, una demostración abrumadora del poder que los vigilantes habían traicionado. Le mostraron la escala de la fuerza a la que se habían enfrentado. El mensaje era claro. La rebelión nunca tuvo oportunidad. Pero no fue hasta que llegó a la sala del trono que entendió la aterradora escala de la guerra,
y el papel mortal que le habían asignado en ella. Secretos del universo revelados. El conocimiento que recibió Enoch no era ciencia abstracta, era un informe de inteligencia de nivel cósmico, un dossier completo sobre el funcionamiento del enemigo y del universo. Le fue entregado un calendario solar de 364 días, un sistema de cronometraje perfecto que no solo regía las estaciones, sino los movimientos celestiales con precisión militar. No era astronomía. Era el horario y la rotación de las patrullas cósmicas, el mapa de navegación del universo entero. La pregunta no es cómo un hombre de la edad del bronce obtuvo esta información. La pregunta correcta es ¿por qué se la dieron? ¿Para qué misión futura lo estaban preparando al entregarle los planos completos del campo de batalla, los códigos de acceso a los secretos de la creación? La respuesta es tan lógica como aterradora. Estaban armando a su agente. Le entregaron el mapa del universo. Pero también le dieron algo mucho más peligroso, el calendario de su destrucción. Apocalipsis predicho por Enoch. Mucho antes de que a Juan se le dieran las visiones de Patmos, a Enoch se le mostró el plan de batalla final, sin metáforas ni simbolismos. La historia completa del mundo, dividida en 10 semanas, 10 campañas militares que culminarían en una ofensiva final y un juicio de guerra. Vio la llegada de un Hijo del Hombre, no como un Mesías pacífico, sino como un comandante supremo, un general celestial que lideraría la carga final contra las fuerzas de la oscuridad para retomar el control. Las similitudes con el Nuevo Testamento son tan directas que la conclusión es inevitable. Los apóstoles no estaban escribiendo profecías desde cero. Estaban consultando el mismo informe de inteligencia que Enoch había filtrado a la humanidad siglos antes. Judas, el hermano de Jesús, incluso lo cita directamente en su epístola. Lo que nos lleva a la pregunta clave: ¿por qué un informe tan vital fue censurado y clasificado como secreto? Libro prohibido al descubierto. Un documento de esta magnitud, el primer y más detallado informe sobre la guerra cósmica, debería ser la piedra angular de cualquier fe, pero fue eliminado, quemado de los registros. Cuando los concilios religiosos se reunieron siglos después para formalizar el canon de la Biblia, el libro de Enoch fue declarado apócrifo y sentenciado al olvido. ¿Por qué? ¿Acaso revelaba demasiado sobre la capacidad de pecar de los ángeles, rompiendo la imagen de perfección celestial? Contradecía la doctrina de un enemigo puramente espiritual, mostrándolo como una amenaza física y genética. ¿O fue porque describía al Hijo del Hombre con detalles tan militares y explícitos que resultaba incómodo para la imagen de un Salvador de paz? La razón es clara. Era un manual de operaciones demasiado crudo, demasiado real. Decidieron que la humanidad no estaba preparada para manejar la verdad. El libro fue sentenciado a desaparecer, pero sobrevivió en un bastión olvidado, esperando su momento. Etíopes salvan la verdad. Mientras el resto del mundo occidental obedecía la orden y quemaba el informe, una iglesia en el corazón de África se convirtió en la guardiana de la verdad. La Iglesia Ortodoxa Etíope se negó a acatar la censura. Para ellos, Enoch no era una herejía, era historia sagrada. Lo integraron en su Biblia oficial y lo preservaron copiándolo a mano, generación tras generación, en el antiguo idioma Ge'ez. Durante más de 1000 años, mientras imperios se alzaban y caían, ellos protegieron el expediente.
Cuando el explorador James Bruce finalmente trajo los manuscritos a Europa en el siglo XVIII y décadas después fueron validados por fragmentos encontrados en los rollos del Mar Muerto, el mundo académico quedó en shock. No era un mito, era historia perdida. Un capítulo entero de nuestra existencia que había sido deliberadamente borrado. El expediente había sido reabierto. Y con él, las teorías más explosivas sobre nuestro origen estaban a punto de nacer. ¿Ángeles o extraterrestres? Aquí es donde la fe antigua choca de frente con la especulación del siglo XXI. Para millones, el libro de Enoch es un texto sagrado que detalla una guerra espiritual. Pero en la era espacial ha surgido una hipótesis alternativa, y es crucial entenderla como tal. Una teoría moderna, no una creencia antigua. Esta lectura reemplaza lo teológico con lo tecnológico y se pregunta: ¿pudo una civilización antigua, sin palabras para describir naves espaciales o tecnología avanzada, haber usado el término ángeles para referirse a extraterrestres? Fue el conocimiento prohibido, una transferencia de tecnología militar y científica, y los Nephilim, un experimento de hibridación genética. En esta interpretación, el viaje de Enoch no es un rapto espiritual, sino una abducción. ¿Es solo ciencia ficción proyectada sobre un texto sagrado? ¿O nuestra propia era tecnológica nos permite, por primera vez, decodificar el verdadero informe de Enoch? ¿Teología o tecnología? La verdad es que la historia de Enoch nunca fue enterrada. Se convirtió en el código fuente de nuestras más grandes pesadillas. Rebelión que nunca murió. ¿Creíste que la historia de Lucifer era original? Te equivocas. Es un eco, una versión simplificada de la rebelión de Semchaza y su legión. La mitología de Enoch no es una simple historia. Es un virus conceptual que sobrevivió a cada intento de cuarentena y censura. Se escapó de los textos quemados y se replicó en las sombras, infectando el subconsciente de nuestra civilización a través de evangelios apócrifos y folclore prohibido. Cuando el poeta John Milton se sentó a escribir El Paraíso Perdido, no estaba solo inventando, estaba canalizando el espíritu de Enoch, dándole a la rebelión de Lucifer una estructura y una jerarquía que la Biblia canónica nunca ofreció. Hoy, ese virus está en todas partes. Las legiones del infierno que combates en el videojuego Diablo o la compleja política celestial de la serie Supernatural son descendientes directas del informe de Enoch. Es la historia definitiva de la insurrección y el poder que corrompe. Fue arrancado de la Biblia, pero su relato se negó a morir, porque es más que teología, es la plantilla de toda rebelión. Quizás porque la guerra que describe nunca terminó. Enoch advierte la batalla final. El libro de Enoch no es un espejo, es una citación. Te obliga a tomar partido, a preguntarte: ¿somos el resultado de un plan divino o los hijos de una rebelión cósmica? ¿El conocimiento que poseemos es una bendición que nos eleva o un arma que aún no hemos aprendido a usar y que nos destruirá? El libro no ofrece paz, ofrece una elección. La historia de Enoch es una advertencia final, un eco que resuena a través de los milenios. Las mayores batallas, las que de verdad importan, no se libran contra demonios externos o ejércitos en el horizonte, sino contra la ambición de ser dioses que anida en nuestro propio corazón. Esa es la verdadera guerra, y se libra cada día. Gracias por unirte a nosotros en la línea del frente. Si estás listo para más revelaciones, suscríbete a Entre Dioses y Sabios y dinos en los comentarios: ¿el libro de Enoch es un informe de guerra, una herejía o una advertencia para la batalla que está por venir?